El mundo cambia y se actualiza. Nosotros también. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada en Línea Directa. Te conectamos al análisis del tema del día. La información relevante de Sinaloa, México y el mundo en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa de esta mañana, arrancando la semana, lunes 26 de mayo, y saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio, y quiero mandar un saludo muy especial de parte de mi hijo Santiago Rojas a su profesor Isaac Zavala, que es Diablo Rojo de corazón, y lo felicita por el triunfo, ¿no? Y así a la familia Reyes también, que nos dice también es una familia que aquí de Culiacán, que es totalmente de los Diablos Rojos desde la época de Cardoso. Ándale, fíjate. Sí, pues felicidades a los campeones. Los que le van al Toluca celebran hoy. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. Quise mandar rápido una felicitación a mi hermano que era cumpleaños. Felicidades. Y bien. A Julio hasta Mazatlán. Y hello, estimado audiencia. ¿Julio? Julio. Ordorica. Julio César. Julio César Ordorica, felicidades. Hasta Mazatlán. En Mazatlán. Armando Ojeda, bienvenido. Buenos Gracias, días. Víctor. Es un gusto estar con ustedes esta mañana y darle también yo una felicitación, Víctor, para el Club América, porque le prestó el campeonato a los tolucos. Qué bien, es un buen corazón de los americanistas y yo les reconozco ese gesto. Puedes retirar lo que has dicho todavía. Tienes tiempo de retirar lo que has dicho en la mesa. ¿En serio? Los campeonatos así lo veo. No se prestan los campeonatos. Dijo, no, pobre Toluco, ya entiende. Esperando. Bueno. Dejamos el fútbol para otro día, ¿no? Está interesante. Bien. El mes de mayo ha presentado la primera crisis, algunos le llaman exageradamente, no sé, a ver, que ahorita lo vamos a revisar, el primer terremoto político de la administración de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque ha tenido varios conflictos bastante serios. Pues está el tema de la seguridad, que pues ahí está y ha estado, ¿no? Y va a estar. Sí. El tema de la seguridad, la crisis de seguridad en varios estados del país. La crisis política, la relación con Estados Unidos, las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y 2 o 3 más. Todo junto, pues sí, efectivamente podría convertirse en un terremoto, entre comillas, político, del cual pues ya veremos si sale bien librado el gobierno de la Cuarta Transformación. La primera prueba de fuego para el gobierno de Claudia Sheinbaum y su equipo, su gabinete. Jesús, abrimos la mesa. Sí, nunca es fácil llevar el ejercicio de un gobierno, menos con de las características de nuestro país. Es evidentemente un momento en donde la presidenta pues parece estar abrumada por una serie de circunstancias, algunas con factores externos, muy externos, algunos otros incluso que pueden considerarse de fuego amigo, y me refiero en particular a lo que algunos analistas como Gabriel Regino dicen que respecto al atentado, por ejemplo, de 2 personajes muy ligados a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, sufrieron. Para él y otros columnistas más, no lo ven como una respuesta de algo externo, sino más bien como un asunto político, y creo que sería como el tema más complicado. En el tema de los aranceles, pues bueno, hemos visto cómo se ha ido llevando la situación. El tema de seguridad, que está también muy complicado para la presidenta, pero fíjate, al final de cuentas creo que esa mitad de sexenio es muy cercano a las elecciones o a las primeras elecciones de cambio de legislatura, donde las cosas se empiezan a complicar. Nada más que ahora, por la cantidad de cosas, como ahí bien enumeras, y otras tantas más que están por verse, se le vino antes a la presidenta, ¿no? Una situación complicada que creo va a sacar adelante en función de cómo se amarre con su equipo de cercanos. Aquí ya queda claro que entre más se acercan las elecciones de la mitad de periodo, hay algunos que incluso no le hacen el favor a la presidenta, ¿no? Incluso adentro de Morena. Entonces creo que ese es un punto importante para la reflexión y un punto importante para el análisis. Mucho de esto tiene que ver con el proceso electoral que se viene para el 2027, muy adelantados dicen algunos, otros que ya están ahí en carrera. Eso es. Juan, vamos contigo. La presidencia de la República en estos momentos no tiene ningún riesgo al exterior de su movimiento político.
la oposición en el país es inexistente, no está articulada, los pocos que levantan la voz luego son callados rapidito. Entonces vamos, afuera de su círculo de poder y círculo ideológico no tiene ningún riesgo, por decirlo así. Ahora, las crisis que se le han estado dando es al interior, digamos, de su propio movimiento, o los que eran aliados, el caso de la CENTE, el aliado completito ideológico de ese movimiento, y hoy pues es lo que lo está poniendo en jaque, porque entran en su propio discurso de que pues no, por un lado les doy manga ancha y por el otro lado cuando los quiero controlar pues me van a llamar represora, entonces solitos caen en su propio discurso. Y el otro reto pues es internacional, ahí lo está, digamos, sufriendo más, que no es un reto único para México, pero sí yo creo que de los más importantes, porque Estados Unidos está en la agenda mundial cambiando todo el tablero. Para bien o para mal, pues nosotros estamos más cerquita de los dueños de los dados del tablero. Entonces, lo que suceda nos va a perjudicar o a beneficiar más en función de lo que se tome. Pero sí son varias crisis y yo creo que muchas tienen que ver con cuestión de billete, ¿no? Creo que si tuviera más dinero el gobierno tendría menos crisis, porque pues a billetazos puedes a la gente calmarla, a billetazos también puedes de alguna manera resarcir daños en la sequía o resarcir daños cuando no puedes exportar ganado, como lo que estamos viendo el caso del gusano barrenador. Vamos, es un tema también de dinero que el gobierno hasta ahorita pues ya está empezando a ver que no tiene. Lo dijo hoy la presidencia en la conferencia, dice, ¿qué más quisiera yo tener más recursos para ayudarle más a los maestros? Pero no tengo, el presupuesto está limitado y pondría en riesgo, así dijo, los programas sociales si le muevo un poco. Entonces ese es el problema, también tener un flujo de caja ahí bastante complicado. Y la crisis pues va a salir, no sé si bien o sea mal, va a salir, no porque la resuelva, sino porque van a venir nuevas crisis y van a hacer que se nos olviden esas. Muy pocas veces los gobiernos resuelven crisis, no recuerdo alguna que lo hayan resuelto así de tajante, sino más bien se acumulan otras y se olvidan. Y si no ven el tema de la salud, es un tema que nos ha resuelto, nada más tenemos nuevas crisis, o el tema de la violencia y la inseguridad nos ha resuelto, nomás ahora tenemos nuevas crisis y se nos van olvidando las anteriores. Entonces creo que ahora tenemos una andanada de crisis que se le vino a la presidenta, que insisto, va a salir de ellas, que no es lo mismo que las va a resolver, sino que van a crear nuevas crisis y van a hacer que se vayan relegando, olvidando o simple y sencillamente ahí en el baúl de los recuerdos quedar. Armando. La crisis social en México se ha tornado crisis política. La violencia como ente que nos ha pegado, nos ha golpeado y hay que aceptarlo, ha lastimado a las familias mexicanas en general. Ha sido el caldo de cultivo de la oposición. No la oposición de los partidos, política partidista, sino a través de diversos actores mediáticos. Se han convertido en verdaderos torpederos, muchos comentaristas políticos, muchos analistas, medios importantes aquí en México y en el exterior también. La violencia que se ha generado y esta situación de la guerra al narcotráfico que ha permeado a todos los rincones de México, le está pegando al gobierno de la República que encabeza Claudia Sheinbaum y le está pegando a través de diversos actores, como lo digo. Hay enemigos internos y externos. Hay que decirlo, la verdad de las cosas, no solo desde México se está bombardeando al gobierno de la Cuarta Transformación, también estamos viendo la política que ha adoptado Donald Trump desde su arribo, de golpeteo, de señalamientos muy discretos a través de filtraciones informativas que son tomadas y retomadas y divulgadas en México, dándolas por reales, pegándole muy duro a la estructura de gobierno política, a la estructura política de gobierno de Claudia Sheinbaum, señalando que ya viene la guerra declarada porque se vieron incapacitados para combatir aquí la inseguridad, que tiene que venir a Estados Unidos, que ya le pidió a Donald Trump que renuncie, que ya le dijo que nos declara terroristas a los delincuencia organizada de México para intervenir y apoderarse del territorio nacional, que ya vienen las remesas con nuevos impuestos, infinidad de anuncios que son inmediatamente aprovechados
para golpear al gobierno de la Cuarta Transformación. Es la realidad que estamos viendo y se ha convertido en una crisis política. La crisis social se ha convertido en crisis política. ¿Por qué? Porque la han retomado los adversarios de la Cuarta Transformación para estar golpeando sistemáticamente. Como en su momento la oposición Claro, 4T hizo lo mismo con el gobierno en turno, eso es normal. Bueno, Hasta cierto punto normal. Sí. Luego La oposición, platicamos, pues, pero- la oposición hace su trabajo, que le salga bien o salga mal, pues ahí están en eso. A ¿no? veces como el coyote con el correcaminos, Sí, Víctor, ¿no? sí. Tratando de hacerle Pues algo sí. al correcaminos, se terminan afectando ellos. Pero mira, esto no debe de olvidarse que es el periodo de inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. Todavía se considera un periodo de inicio, no estamos ni siquiera cercanos a la mitad de su periodo de gobierno. Y hay que decirlo, según algunas casas encuestadoras y que están haciendo un monitoreo de, digamos, la aprobación presidencial, pues Claudia Sheinbaum está por encima en este mismo periodo en comparación con otros presidentes de la República, por encima incluso que Andrés Manuel López Obrador, que Calderón, que Fox y que el propio Ernesto Zedillo, ¿no? Y Enrique Peña Nieto. Es decir, Claudia Sheinbaum el día de hoy tiene una aprobación del 70%, altísimo. Todavía va con esa, digamos, con ese bono de popularidad que tiene por haber ganado las elecciones con el margen más amplio en la historia de nuestro país. Y entonces creo que pues lo que alcanzan a percibir algunos como una debilidad, todavía la mayoría de los mexicanos, tomando por ejemplo lo que están diciendo las casas encuestadoras, pues no lo ven como tal, lo ven como una presidenta que está tomando las riendas de un país complicado, que tiene sus situaciones, que estaban algunas presentes desde mucho antes de que estuviera siquiera Claudia Sheinbaum en el cargo, y que bueno, serán los meses o los años los que digan si las decisiones tomadas por ahora sí la presidenta de la República harán para que esa popularidad caiga o aumente incluso, dependiendo. Entonces te digo, incluso más que el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mismo periodo de tiempo, cuando él apenas presentaba un 61% de aprobación, digamos, en los primeros días de mayo del año correspondiente, Víctor. Bien, Juan, Ahora, hay que ver las crisis que está teniendo, ¿verdad? Hagamos una recapitulación ahí más o menos. de todo De lo que esta se semana, observa, sí. La CENTE, sí. creo que es uno, ¿no? ¿Esa sí te parece que es una crisis Sí, difícil? pues ahorita lo está sufriendo, ¿no? Sí. Hasta ella misma dice que, Ajá. o sea, ella misma saca ahí sus análisis de por qué es crisis, lo dijo hoy, o sea, una Y crisis como decías, política. pues es recursos también. Pues ¿no? es un O sea, tema de lo que está recursos, ¿no? pidiendo. Luego el otro tema, repito, por eso es que es una recapitulación. El otro tema es el de las remesas, que ese es una crisis que se le vino la semana pasada, no interna, pero es una crisis finalmente que tiene que manejar. Otra crisis es el tema de la parte económica, que está batallando para que el país no caiga en recesión. Los últimos datos del INEGI así lo demuestran, ¿no? Con un crecimiento paupérrimo del 0.2%, con una caída mensual un poquito más ahí elevada. El tema de la inflación también, que la semana pasada salió que lo había tenido más o menos controlado y salió arriba de lo esperado por Banjico. Entonces, repito, estamos haciendo recapitulación de las crisis que se le pueden venir, no sé qué otra. El tema de la violencia, el tema de lo que pasó en la Ciudad de México, que es un tema que no se ha resuelto, apenas va una semana más o menos, pero no se ha resuelto. De esas crisis creo que, también lo del gusano barrenador y el tema del maíz, que puede ser otras crisis. Creo que Sí. las más importantes ahorita, más urgentes por resolver, creo que es el tema de la CENTE, por lo que le está trastocando ahí a toda la Ciudad de México y a otras partes del país, 1 millón de niños sin clases, hablaban del 10%, pues es poco, pero es 1 millón de niños finalmente sin clases. Y la otra, el tema de las remesas. Creo que esas dos crisis, sin dejar la importancia obviamente del ganado, eso son las más urgentes que necesita sacar de aquí en la próxima quincena, digamos, para tener unos próximos meses más tranquilos. El tema de las remesas Sí. y el tema de la CENTE. Antes de la pausa, Armando, ¿a ti cuál te parece lo más complicado que se le ha presentado al gobierno de Claudia Sheinbaum, lo interno o lo externo? Externo, Víctor. Definitivamente el externo le está pegando muy duro por la cuestión mediática que está involucrando a políticos de altos niveles mexicanos, gobernadores, ministros, en el caso del de educación, Mario Delgado, que también se le involucra, a funcionarios diversos. Y yo creo que, yo veo, desde mi punto de vista muy personal, una especie de linchamiento mediático desestabilizador en contra de la Cuarta Transformación del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Yo así lo veo. ¿Por qué? Porque aquí, en cuanto alguien
desde Estados Unidos por allá, dice que tengo una fuente importante, confiable, que me está diciendo que ya van por tantos gobernadores, que ya les van a quitar la visa a no sé cuántos más. Ya empezaron con la visa, que hizo un escándalo mediático muy grande a nivel nacional e internacional, creo, a la gobernadora de Baja California, a Marina del Pilar Ávila, le quitaron su visa, le retiraron. Entonces todos esos golpeteos no son casualidad, no es casualidad tampoco que el asesinato de los 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México cercanos a Clara Brugada, y a la vez ella, que es gente de mucha confianza y cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, se esté mediatizando, diciendo, ahí hay gato encerrado, hay manos, incluso hay quien ha dicho, y se replican esas notas, esos comentarios, que puede ser un complot orquestado desde el exterior, de intereses aviesos, oscuros, que están operando para desestabilizar y golpear sistemáticamente el gobierno y debilitar a Claudia Sheinbaum. Bueno, tenemos que ir a la pausa en radio. Estamos acá hablando precisamente de los conflictos que algunos denominan la primera gran crisis del gobierno, crisis política del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y por supuesto, bienvenidos sus comentarios. La siguiente parte es qué es lo que está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación de frente a estos desafíos, cómo está actuando la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo. Ya tendremos aquí los comentarios. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bueno, aquí en el corte, si les parece, a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, hablamos un poco de esta gira que se concretó un evento en Mazatlán que tuvo algunos cambios, bueno, 2 cambios de sede en menos de 24 horas. Esto pues primero Guasave, luego Rosario y luego finalmente en Mazatlán. Ella, enterada de cómo se estaban moviendo los ajustes en el itinerario de esta última gira para completar su recorrido por el país, lo comentó en el evento que llevó a cabo en Mazatlán. Por eso es que, pues estaba perfectamente enterada de esos ajustes y dijo, bueno, salió por la más fácil, dijo, pues es que de aquí es mi esposo y mi esposo pues me trajo para acá, ¿no? Mire, yo esa parte la dividiendo. La primera es, ojalá que funcione este programa de médico en casa, de verdad que... Es un gran programa. Sí, sí, los que tenemos la oportunidad de tener a nuestros adultos mayores en casa, sabemos que una de las grandes dificultades es el traslado a los centros de salud, máxime cuando se tienen menores recursos. Es decir, que el hecho de que el médico vaya a tu casa y te dé una atención personalizada, porque la mayoría de esas enfermedades pues son de tratamiento, digamos, de seguimiento, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, qué bueno, ojalá que funcione, ojalá que lo que se promete se cumpla y en ese caso pues las personas adultas mayores tengan a bien recibir un médico con todas las de la ley para que puedan ahí darle continuidad a sus enfermedades. Sí. Y el otro tema, el tema de, oye, a mí se me hace muy chistoso como de nuevo, la oposición se pierde en la agenda. Estaban como contentos de que no viniera. Escuché la declaración que dio una dirigente del Partido de Acción Nacional diciendo que Claudia Sheinbaum no venía a la no venía a Sinaloa por la seguridad. Y entonces, pues que era obvio que con el estado de cosas que vivimos en Sinaloa, pues no fuera a venir. Nada más era cambiar un poquito el rumbo de su agenda. Y entonces pues todo lo que dice la oposición queda deshecho cuando de pronto llega de nuevo la presidenta acá. Es decir, a veces es hasta desatinado, ¿no? O sea, más bien la crítica podría ser por otro lado. A ver, evidentemente estamos pasando por un tema de seguridad durísimo, pero pues no vas a parar una gira presidencial por ello. Nada más es una cuestión de ajuste. Ajustar un poquito la agenda y todo el dicho de la oposición se cae por la Juan, ¿cómo ves? La visita, pues lo dije aquí antes de irnos, incluso la posté a Armando, le dije, Armando, ahí va a traer cosas sin hablar, no va a traer nada, va a traer sus programas federales. O sea, claro. va a traer sus programas federales. Ese todo seguimiento a la conferencia mañanera y ahí va marcando la pauta. Sí, a ver, los gobiernos de la 4T han sido muy claros. No tenemos cosas particulares, tenemos generales. O sea, nuestra agenda es general. Es rarísimo cuando van a un estado a dar cosas muy en particular porque también hasta eso transmiten lo de las partes de los estados. Y a todos llevan lo mismo, el programa federal focalizado ahí. Entonces, aquí quisieron presentar un programa federal. Ojalá funcione, sí, yo también estoy de acuerdo que ojalá funcione. Prefiero eso que andar repartiendo dinero. Eso sí me gusta. Ojalá funcione, pero es eso, un programa federal. Decir, no le va a traer algo sin hablar, no le va a traer nada, le va a traer
el programa federal que ya le toca. A mí me hubiera gustado que hablara del tema de la sequía, que hablara del tema de los productores, que hablara del tema de la violencia. No habló. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que los gobiernos federales únicamente tienen una agenda global y van y la aterrizan a los estados, nada más. Sí. A lo mejor le dejan a los gobernadores los temas, no lo sé. Sí, sí, pero cuando efectivamente, viene un eso presidente, lo han dicho, al sí, menos el anterior y esta, sí. no hablan de temas locales. Esos temas locales se los dejan a los gobernadores y los gobernadores están en la gestión. Antes a lo mejor sí sí. venían los presidentes y dejaban una Sí, obrita, sí. ya no, eso se acabó. Vienen únicamente a anunciar programas federales. Son esquemas distintos. Armando. Sí trajo Claudia Sheinbaum algo importante a Sinaloa. Trajo un tanque de oxígeno para el gobernador Roberto Chamoya y una trailer lleno de tapabocas para todos los que están diciendo que se va, que se va, que se vaya. Vino y le dio un espaldarazo de nueva cuenta en esta crisis política que se está sintiendo en Sinaloa. Claudia Sheinbaum ponderó y reconoció al gobierno de Rubén Rocha Moya y pues, ahí está muy claro, ¿no?, el mensaje. Pero, estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis, nos quedamos contigo, Jesús, y el tema es aquí, ¿cómo está actuando el gobierno de Claudia Sheinbaum ante estos conflictos que se han presentado, se han recrudecido el mes de mayo? Algunos vienen de más atrás, la crisis de seguridad viene de más atrás, en el caso de Sinaloa desde septiembre, pero por lo menos hay 12 o 13 estados en una situación difícil en materia de seguridad. Pero está por otro lado la crisis política, la presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la presión externa de Estados Unidos. ¿Cómo está reaccionando el gobierno de Claudia Sheinbaum, Jesús? Pero yo diría en principio que gobernar es complicado y ninguna de estas entra en categoría de crisis según lo que me ha tocado estudiar por el siguiente hecho. Las crisis son situaciones que ponen en riesgo profunda la estabilidad política de un país o la continuidad de un régimen político. Esa es una crisis. Una guerra, una intervención militar es una crisis, una profunda crisis económica que desestabilice todos los capitales económicos como para que se vayan, eso es una crisis. La posibilidad de que el partido en el gobierno pierda absolutamente las elecciones presidenciales o las elecciones, digamos, constitucionales que vienen en consecuencia, eso sería una crisis para, digamos, para el partido o para la presidenta. Y entonces la configuración de crisis como tal, pues no lo es. Ahora, son situaciones complejas y complicadas, por supuesto que sí. Tampoco son asuntos menores lo que está pasando del otro lado de la frontera, incluso en nuestro país con el tema de seguridad. Pero mucho de esto también se refleja en el ánimo de los ciudadanos respecto a la evaluación presidencial, que como te digo es la más alta en la historia de los últimos presidentes de México. Entonces, como tal, aquello que algunos ven como una crisis que se acabó el gobierno y México se cae y se pulveriza, pues evidentemente no es lo mismo que perciben la mayoría de los ciudadanos. Y lo más importante es que cada uno de esos conflictos o asuntos públicos que tiene que atender el gobierno, como se presentan en todos los gobiernos del mundo, pues lo que tiene que hacer es poner a su gente a trabajar específicamente para lo que corresponda, y eso sí, antes de llegado el periodo de la, digamos, donde se toma la medición de la mitad de periodo, sí, aquellos que no hayan cumplido con las expectativas de su gobierno, pues definitivamente tiene que hacer cambios fundamentales para irse, ¿no? Bien, Juan. Sí, más allá de la semántica de qué es crisis o no. Bueno, la semántica, sí. A ver, la RAE dice situación mala o difícil. Ya, pues digo, más allá de la ahorita, más allá de la semántica. Quisiera debatir en este tema sí, nos quedamos con Juan, nada más el tema, es que es como siempre, sí, depende cómo veas exactamente, el vaso, pues digo, más allá de la semántica. Yo quisiera debatir eso, porque ahorita no creo que sea un solo tema de semántica. Vamos a escuchar a Juan. Más allá de la semántica, más, eso es lo más básico de la otra vez, más allá de la semántica. Vamos a dejar que termine exactamente, por eso digo otra vez, más allá de la semántica. ¿Qué es la semántica? O sea, de cómo tratas una definición, o sea, de la interpretación que le das a una definición, sí, más allá de la semántica, los problemas que puede tener el gobierno, si no le quieren llamar crisis, si se quieren perder el tiempo en la definición, adelante, pero los problemas que puede tener el gobierno, crisis, problema, insatisfacciones, revueltas, broncas, el sinónimo que usted quiere utilizar, más allá de todo eso, es cómo resuelves eso. Eso es a lo que mejor prefiero enfocarme. ¿Cómo va a resolver el tema de la gente? No tengo la menor idea, no sé cómo le va a entrar, tendrá que resolverlo, evidentemente tendrá que resolverlo. Yo creo que va a dejar pasar, las cosas van a ir estando así. ¿Cómo va a resolver el problema con Estados Unidos? El problema, la crisis, la bronca, lo que sea. ¿Cómo lo va a resolver esa situación con Estados Unidos? Lo vamos a ver. Ya dijo, por ejemplo, que va a llamar a movilizaciones. Creo que eso sí pudiera generar, ahorita no, pero una crisis más importante con Estados Unidos, porque como está llamando, hoy lo dijo, movilizaciones aquí y allá.
Eso pudiera generar, repito, si hoy no lo es, pudiera generar una crisis. Y yo creo que más allá de percepciones y de encuestas, no viven los productores de Sinaloa, por ejemplo. Pues ellos no viven, pues Claudia tendrá el 71%, pero la crisis que tenemos en el campo, esa sí es crisis, la crisis en el campo que tenemos, pues no se llena con encuestas de popularidad. Quisiera saber cómo va a resolver la crisis de violencia, también esa es una crisis. Tampoco se va a resolver menos balazos con más popularidad de la presidenta. Eso es lo que me gustaría saber. Las situaciones a las que se está enfrentando, ¿cómo se van a resolver? Hay muchas maneras. Y ahorita en el corte decía, por ejemplo, Armando, que vino a Sinaloa, hablamos de eso en el corte, que vino a Sinaloa y que trajo mucho a Sinaloa, que trajo un espaldarazo al gobierno del gobernador, Rubo Chamoya. Pues qué bueno. Pero eso, ¿cómo se va a reflejar en menos violencia y más apoyo a los productores? O sea, al final del día esto se trata de resolver problemas. Quisiera ver cómo los va a resolver. Eso me gustaría. Creo que en algunos lo ha hecho bien, en otros los ha dejado pasar y en otros no tiene la menor idea. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se resuelven estos problemas. Armando, vamos contigo. Como soy un hombre de noble corazón, cedo mi turno, Jesús, que está ávido por responderle a Juan. Adelante. Si usted Tú cedes el turno. Sí, el turno, Víctor, porque lo está pidiendo el señor. Muy bien. Pues, iba a tener Con tiempo tu de venia, cualquier claro, manera, pero si que tú digas. tú no quieres participar No, en no, esta sí, parte, claro, pues sí quiero. adelante. Adelante, Pero- Jesús, ya te cedo el turno, No, pues, Armando. muchas Adelante. gracias, Armando. Adelante, sí. Mira, lo que quería poner yo en esta mesa, donde habemos diferentes formas del pensamiento y del conocimiento. Y qué bueno. Claro, Porque así así es. Pero minimizar los términos creo que es algo importante. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de inflación, entiendo que voy a ir más allá de la RAE cuando tengo un economista presente, dándole lugar al conocimiento que mi compañero tiene en esa materia. Cuando yo me refiero al tema de crisis, voy más allá de lo que dice la Real Academia de la Lengua. Ese es como lo párvulo, ¿no? Ese es el conocimiento básico. Yo a lo que me refiero es que los puntos institucionales que tienen que ver con crisis ponen en el centro de, digamos, de la continuidad de los gobiernos, la permanencia o ruptura de los mismos. Es decir, no menosprecio los problemas que tiene nuestro país, que son graves, por supuesto. Oye, el tema de seguridad, por supuesto que lo es. ¿Te parece que es el más grave? Yo creo que es uno de los más graves, por supuesto, ¿no? Junto con el tema de las relaciones internacionales, en particular con nuestro vecino del norte. Sí. Esos son graves. Pero de eso a que generen una crisis, la crisis es la ruptura del Estado mismo, de la continuidad de los gobiernos, de la continuidad de un proyecto de gobierno. A ver, yo nada más pregunto, ¿ustedes creen que van a perder las elecciones en el 2027 los morenistas por estas situaciones o las van a alcanzar a componer? Si las elecciones fueran hoy, está claro que no. No. Pero el las 27 pierden. no sabemos, ¿eh? No la sabemos, pero lo que Sí. sí te puedo decir es que para que se convierta en una crisis, tiene que haber una serie de factores internos Sí. que estén, como decía Armando en algún momento, pugnando por la ruptura institucional. Y eso es un tema que va más a profundidad de comentarlo, digamos, a bote pronto, Bien. aportando lo mejor de los conocimientos de cada uno en esta mesa sin demeritar la opinión de ninguno de mis No, claro, compañeros, con ¿no? todo, con respeto. Por supuesto que son puntos de vista diferentes, sino que aburrido sería la mesa. Porque además esto refleja lo que es la sociedad. La sociedad no es uniforme ni de un solo color. Hay opiniones distintas y con respeto creo que nos podemos... El área de expertise de cada uno de nosotros. Sí, ¿no? cada La quien. periodística, Sí, económica sí, y política, así es. como Bien. que en esta mesa se da, ¿no? Bien, Juan, vamos contigo. Me quedo con lo mío. Más allá de la semántica, de lo que está sucediendo es la elección. Hablan aquí de elecciones, de que si ganan. A ver, a mí como ciudadano me tiene valiendo 3 cacahuates quién gana en el 27. Genuinamente. No me importa quién gane. Si gana el régimen, si gana el PRI, el PAN, el Verde, Videgaray. No me importa. Lo que quiero es que me resuelvan mis problemas del día a día. A mí que me va a interesar si el problema de esto se va a desarrollar en un rompimiento en el gobierno. Who cares, dirían los gringos. A mí resuélvenme el problema de violencia. Esa es una crisis que el gobierno no ha resuelto. Es una crisis que se le ha explotado al gobierno de Claudia Sheinbaum. La semana pasada le explotó ahora en la Ciudad de México. Quiero que me resuelvan el problema del campo. No me importa que si es una crisis que se van a pelear entre los actores y los grupos. Who cares? Resuélvanme el problema del campo, el problema de la sequía. No todo lo puedo ver como ciudadano en función de las elecciones y de la popularidad. Pues qué bueno, si a mí me pagaran por el porcentaje de popularidad de la presidenta, qué bueno. Si a los trabajadores del campo les dieran más apoyos por la popularidad de la presidenta, excelente.
Pero eso es lo que me refiero con el tema de las crisis. Sí son crisis desde mi perspectiva y económica también, porque hay una crisis económica, si quieren ya caemos en la parte de términos ya llanos y simples, en la parte técnica. También hay una crisis en la economía, así lo está de manera técnica. Entonces, más allá si existe o no, es cómo se resuelve. Por eso no me quiero quedar en la definición, es cómo va a resolver el gobierno estos problemas, que los tiene, existen. El tema de la gente, 1.2 millones de niños, ¿cómo va a resolver el problema de las clases? Más allá de que quién gane en el 27, pues ¿qué me importa? Resuélvame el problema gobierno, y si la oposición no sirve para nada, pues tampoco que sirva para nada. Resuélvame los problemas como ciudadano. Creo, yo al menos quiero empezar a analizar las cosas desde una perspectiva más allá de la elección, que si le conviene o no a un presidente. Resuelvan problemas. Creo que los problemas que tiene este gobierno hasta ahorita, algunos los ha resuelto bien, otros no, y otros simple y sencillamente los está barriendo debajo de la alfombra. Bien, ¿dónde está la mayor presión? Armando decía en el exterior, desde Estados Unidos. ¿Es la mayor presión que recibe el gobierno de Claudia Sheinbaum, eso que tú planteas? Sí, de alguna manera están, yo observo, creo, desde mi punto de vista de análisis, que está metiendo mucho la mano el exterior, Estados Unidos, poniéndole nombre, a toda la cuestión de política y económica de México. Esta crisis política podría desembocar, y ya lo está haciendo, en una crisis económica en el país. Las grandes barreras migratorias instaladas y la militarización de la frontera de México con Estados Unidos, pues ahí está, nos habla de esa crisis. La aplicación de los aranceles a las exportaciones de productos mexicanos es otro impacto. Y la aplicación ahora de impuestos a las remesas es otro impacto. Uno tras otro. No puede ser circunstancial, no puede ser algo que nada más se esté dando porque sí. Desde luego que tiene que ver la política de Estados Unidos, la relación bilateral entre ambos países. Nos está mandando también un embajador de mano dura a México. Y habría que ver cómo va a ser conducida las relaciones diplomáticas entre ambos países. Viene un hombre duro, y ya se habla y se especula y se dice que pues ya está metiendo la mano en cuestiones de situaciones de seguridad. Por supuesto que nos interesa, y he escuchado, y con razón, a muchos mexicanos decir que vengan los gringos, que le hace, pero que nos den seguridad. Bueno, la presidenta de la República no piensa lo mismo, y tiene razón de alguna manera. No podemos entregar el país en charola de plata a los Estados Unidos, porque está deponiendo la soberanía. Tienen que respetarse nuestra soberanía nacional. Bien, tiempo con para todos los problemas que tenemos encima. Tiempo para cerrar la mesa con una vuelta completa. ¿Cuál de todos estos desafíos que estamos viendo? Veo bien la elección del domingo, la elección de jueces y magistrados y ministros de la Corte. ¿Cuál de estos desafíos es el más grande que tiene el gobierno, el más urgente que resolver? Sin duda el de seguridad, que va casi de la mano con el tema de la relación internacional respecto a nuestro vecino país del norte. Como bien comentas, los plazos políticos en México, aunque no se quieran ver, son importantes, y el primero que viene es este 1 de junio. Es decir, eso es un antes y después de nuestro gran país. Es decir, vamos a elegir a uno de los poderes pilares de nuestro Estado mexicano, y lo que suceda ahí va a ser determinante para el futuro de nuestro país, por lo menos en el inmediato, hasta que algún día la oposición pueda reagruparse, reacomodarse, llegar a tener mayorías constitucionales para poder cambiar y poner de regreso como fue antes, digo, si es que eso se da próximamente, ¿no? Cerramos, Juan. Corto, mediano y largo plazo, siempre Sí. partiremos de esas. ¿Corto plazo? La CENTE, creo que la CENTE es de muy corto plazo. Del ¿no? cerco a Palacio Nacional. Sí, todo, ¿no? Y las movilizaciones, Sí. van a ir al INE y ya todo. Creo que ese es el de corto plazo. El de mediano plazo creo que tiene que ver con las remesas, y el de largo plazo tiene que ver con la economía, que sea más sostenida el gasto público con mayor aumento en la capacidad de meter a más personas al fisco y aumentar los empleos formales. Creo que es corto plazo CENTE, mediano plazo el tema de las remesas y la relación con Estados Unidos, digamos en general, y el largo plazo el tema de la economía. Eso es. Armando, cerramos. Yo veo un problema difícil de solucionar, el problema de la gente. Están muy radicalizados en su postura. Quieren la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y que se derogue la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y un incremento salarial. Y un incremento salarial del 100%. Oiga, están viendo la situación, y bueno, yo creo que esa postura debe de ser un poco más sensata
Bien, Y bueno, esperar. nos pues, quedamos La gente tiene muchas décadas Sí. aplicando la misma y a veces nada más lo dejan ahí plantaditos en allá afuera del Bueno, palacio pues habría que ver. ya le echaron la culpa al gobernador de Oaxaca. de Oaxaca, sí, sobre eso, ¿no? Bueno, ya estaremos atentos a cada uno de estos temas en la mesa. Gracias, Jesús. Hasta luego. Muchas gracias, Juan, Armando. Gracias a ti. Gracias al equipo, a toda la producción en todo el estado. Muchísimas gracias, sobre todo a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.